Bien, vamos a empezar. Quiero presentar a Mari Carmen Castro, creo que la mayoría la conoce, pero igual voy a hacer un resumen de su largo currículum. No, Mari Carmen no los es aburra. coach, bueno, y tiene 14 libros sobre coaching y experta en coaching tanatológico, master coach de ICF, ¿no? Y bueno, sin más, Mari Carmen, entonces para no aburrirlos, No los aburra. adelante, bienvenida y empezamos. Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, Bueno, pues no saben qué gusto me da compartir con ustedes, sobre todo un tema que pues está muy de moda, ¿no? Una pandemia, ¿no? Una situación que yo estoy segura que muchos de nosotros no hemos vivido o no habíamos vivido. Yo hace algunos años creé lo que es el coaching tanatológico, de hecho tengo el libro de coaching tanatológico, justamente pensando en que mucho de lo que trabajamos los coaches son duelos, ¿no? Y aquí lo interesante es ver, bueno, qué es un duelo. Les voy a pasar una presentación para que ustedes puedan ver, pues, qué es un duelo, en qué consiste el duelo, por qué le llamamos duelo, ¿sí? Y cuál es la diferencia de lo que consideramos que es un duelo, ¿sí? Y qué relación está teniendo, porque lo que pretendo es irla relacionando con lo que nos está sucediendo en este momento, ¿sí? Y lo que nos está sucediendo en este momento es que estamos viviendo una pandemia. Como les digo, muchas generaciones no lo habíamos vivido y seguimos sin vivirlo. Nos está tocando, bueno, ya nos tocó, ya no seguimos sin vivirlo, lo estamos viviendo en este momento de nuestras vidas, ¿sí? Eh, ¿Qué es, por favor, sus micros, sí? ¿Qué es una pérdida? Bueno, pues una pérdida en la vida es imposible vivir sin experimentar dolor en algún momento de nuestras vidas. Todos en algún momento vamos a experimentar dolor. La vida y el dolor van de la mano, forman parte de las dicotomías de lo que es blanco, negro, día, noche, vida, muerte, amor, dolor. Bueno, ¿ustedes consideran que lo que estamos viviendo en este momento es un duelo? ¿Alguno de los que está aquí ha perdido algo significativo con esta pandemia? Si me lo ponen en el chat, se los voy a mega agradecer, yo lo iré leyendo e iremos viendo qué es lo que hemos perdido. Si pérdida, una pérdida, es todo aquello que teníamos y ya no tenemos, aquello que existía y ya no existe, ¿sí? Es todo aquello que para nosotros era valioso y que ahora ya no tenemos. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Es todo aquello que no solo que teníamos y que ahora ya no tenemos, sino también es todo aquello que queríamos lograr y no pudimos obtener. Y no lo pudimos obtener porque estaba en nuestra expectativa o era una meta de vida. Por lo tanto, es todo aquello que también deseamos y que no sucede. Muchos de nosotros en este momento seguramente deseamos que esto termine, que todo regrese a la normalidad, que ya mañana estemos listos para regresar a trabajos, que ya todo regrese a lo que considerábamos nuestra normalidad. Sin embargo, la situación no es así. Esto va a ser paulatino, pero en ese ínter vamos a elaborar un proceso de duelo. Entonces, me gustaría escuchar qué es lo que cada uno de ustedes considera que está perdiendo en este momento con la pandemia. Si lo escriben en el chat, se lo voy a mega agradecer. No tengo, estoy viendo, ok. Libertad, seguridad, libertad física, sus vacaciones, la unión familiar que habías planificado. Mari Toledo, es cierto. Hemos perdido la libertad, viajes, las reuniones, el abrazarnos. Perdón. La libertad, los viajes, las reuniones, la tranquilidad, la seguridad de salir a la calle. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Y eso, el ver a nuestros amigos, la estabilidad emocional, la reunión familiar, la incertidumbre, esa la hemos ganado, ¿no?
El iniciar en un trabajo, hay personas que a lo mejor estaban por iniciar un trabajo y en este momento todo se para. Hay personas que a lo mejor estaban queriendo vender una casa y de repente ahora todo se para. De hecho, se pierde todo, inversiones, estudios, libertad, la calma, la seguridad. Bueno, pues con todo esto, yo siempre he dicho que la tanatología es una materia que todos los seres humanos deberíamos de cursar. Porque desde que nacemos, los seres humanos estamos perdiendo. Día a día estamos perdiendo. El problema es que no nos queremos percatar de ello. O cuando escuchamos que alguien habla de pérdidas, nadie quiere saber nada. O vamos por la vida diciendo, eso le ocurre a otros, a mí no me sucede. ¿Sí? Y no, la sorpresa es que a ti también te sucede, sobre todo cuando te vas percatando de que tú o un ser querido ha sido afectado por el COVID-19, que alguna persona conocida ha fallecido, que alguna persona cae enferma, que tú no puedes salir a la calle, que has perdido el trabajo. Y esto es algo, ¿sí?, que en este momento estamos perdiendo. Sin embargo, esto no termina aquí, esto continúa. Como de repente, de un mes, ya no digamos un mes, de una semana a otra, nos dijeron, esto ya, se acabó. No pueden salir, quédense en casa. Si te cuidas, me cuidas. Y empezamos así, ¿no? Así empezó toda esta situación. Y tú dices, pero si yo quiero salir, si a mí nunca nadie me dijo que yo me tenía que quedar en casa, si yo siempre hice lo que quería, ¿no? Pues resulta que esto ya no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque ya no solo eres tú, sino que existe un otro que también se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque vivimos en sistemas. Y obviamente, como dice María, existe una negación, porque es una parte del proceso de duelo. Y que será un duelo. Entonces ya estamos de acuerdo en que una pérdida es todo aquello valioso que teníamos y que ahora ya no tenemos. Llámese una pareja, llámese unos padres, unos hijos, llámese amistades, llámese trabajo, llámese jubilación, como le quieran llamar, divorcio, como le quieran llamar. Esos son pérdidas. No es únicamente muerte. Muchas personas cuando escuchan la palabra tanatología, pues sí viene de thanatos, muerte, logos, estudio, tratado. Pero no es únicamente la pérdida física, sino también es la pérdida de un suceso, de lo que era y ya no es, de lo que tenía y ya no tengo. Estaba casado, ya no estoy, tenía pareja, ya no tengo, tenía un trabajo, ya no tengo, tenía salud, ya no la tengo. ¿Qué tenías y qué perdiste? Por eso una pérdida es todo aquello valioso que teníamos y que ahora ya tenemos. Asimismo, es todo aquello que queríamos lograr y no pudimos lograr. Alguien en las pérdidas puso ahí que perdió, me parece, una casa o un trabajo. Era una persona que estaba por ingresar a un trabajo y esa expectativa o esa meta de quererlo lograr no le fue posible. Y también es todo aquello que deseamos y que por algún motivo no sucede. En este caso, el motivo lo conocemos bien, que es esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué es un duelo? Bueno, pues un duelo es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hemos perdido algo en esta situación, vamos a experimentar un proceso de duelo. ¿Y cuáles son los sentimientos característicos de un proceso de duelo? Enojo, tristeza, rabia, frustración, miedo, ansiedad, angustia y muchos otros sentimientos que están asociados a la pérdida, ¿sí? Muchas personas me preguntan si el duelo es una enfermedad y el duelo no es una enfermedad, sin embargo, puede desencadenar enfermedad. Entonces,
¿Qué estamos perdiendo en esta pandemia? Estamos perdiendo muchas cosas. Estamos de duelo. El mundo entero está de duelo, porque no solo es los duelos personales que cada uno de nosotros vamos teniendo. El mundo entero está de duelo. El mundo tiene miedo. El mundo está inseguro. El mundo está tratando de ver cómo sale, cómo procesa, qué podemos esperar, porque además esto es nuevo, nunca antes lo habíamos vivido, nunca antes lo habíamos vivido. Es una situación diferente. Y aquí la importancia, ¿cómo me surge a mí la necesidad de mezclar la tanatología con el coaching? Cuando yo me preparé como tanatóloga, yo decía que los tanatólogos sobábamos o acariciábamos el alma del otro para acompañarlo en procesos difíciles. Sin embargo, no contábamos con herramientas de intervención para poder acompañar a los coaches, coachados o clientes. Por eso, cuando conocí el coaching, consideré que era una herramienta muy valiosa para poder sumar a la tanatología. Si ustedes observan por lo poco que hemos comentado, la tanatología es una herramienta o es una aplicación o como ustedes le quieran llamar para toda la vida. Y aquellos que se dedican al coaching ejecutivo, pues bueno, han de conocer la palabra quiebre. Todos los quiebres que maneja el coaching ontológico de Rafael Echeverría y de todos los ontológicos, ¿sí? Todos los quiebres son duelos. Todos los quiebres son duelos. ¿Por qué? Porque es el momento en que sales de la transparencia. Es el momento donde todo aquello que estaba normal, que era cotidiano, que vivías constantemente en esa rutina, de repente se rompe. Y cuando algo se rompe, aparece el quiebre. Hay quiebres que podemos enfrentar nosotros solos. Lo mismo pasa con los duelos. Hay duelos que puedo enfrentar yo solo. Sin embargo, hay otros duelos que requiero de la ayuda de alguien más. Y en cuanto a los duelos, podemos hablar de duelos funcionales y duelos disfuncionales. Un coach puede trabajar los duelos funcionales. Los duelos disfuncionales corresponden a un psiquiatra o a un terapeuta, dependiendo del grado de afectación que puede llegar a tener una persona. Los duelos no son enfermedades, sin embargo, son caldo de cultivo para las enfermedades y enfermedades fuertes en la persona. ¿Okay? Por eso es muy importante. Ahorita, nosotros en América no hemos llegado a los grados de aislamiento que se ha llegado en Europa. ¿Sí? No se les permite salir, donde las personas están verdaderamente encerradas, donde no hay contacto. Yo conozco gente en España que lo que espera es que den las 8 de la noche para salir al balcón y poder ver a los vecinos, ¿no? Asimismo, pues yo espero que esto verdaderamente sea un cambio importante en todo lo que está pasando en la humanidad, porque así como ahora estoy hablando de pérdidas, también quiero comentarles que lo que esperamos es que esto traiga grandes ganancias, que podamos verlo o disfrutarlo a través de ganancias, contactando con la parte más humana que a veces hemos perdido. Y no todos, pero acuérdense que frase de refrigerador. Ya saben que mis frases de refrigerador son las que apunten y las peguen en el refrigerador. ¿Por qué? Porque al menos una vez al día todos vamos al refrigerador. Y una de ellas es no todo, no nada, no siempre, no nunca, no todo. Todo es relativo. Y no podemos generalizar. No hay duelos, hay dolientes. Cada ser humano va a vivir el duelo de manera personal, individual y particular. Por eso cuando se inició todo esto de la tanatología, contábamos con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera de la tanatología y que hizo grandes estudios, grandes descubrimientos con respecto a cómo se viven los procesos de duelo. Sin embargo, no podemos olvidar que la doctora Kubler-Ross sus estudios los realizó con moribundos.
pero el ser humano, en esta necesidad de encontrar respuestas, hemos trasladado esas etapas del proceso de duelo a todas las pérdidas que hemos tenido en la vida. Pero esto también ha evolucionado. Eso no quiere decir que la doctora Kubler-Ross no funcione. Claro, hizo una gran aportación a la humanidad, a través de sus estudios y sus descubrimientos. Sin embargo, pues los estudios han ido avanzando y ya no podemos hablar de etapas, de fases o procesos. Los seres humanos viven procesos individuales, personales, y por tanto, ¿sí? Por tanto, no podemos generalizar. Hay personas que no pasan por las etapas de las que nos hablaba la doctora Kubler-Ross, que vamos a mencionar un poco más adelante, y sin embargo están en un duelo funcional. Tampoco podemos hablar de un tiempo determinado. Hay personas que pueden durar 3 años y estar en un duelo funcional, y hay personas que llevan 2 años y están en un duelo, o 2 meses y están en un duelo disfuncional. Hay que estar muy atentos. Y aquí lo más interesante que yo te pediría, y que en coaching, así como manejamos la rueda de la vida, yo diseñé lo que es la rueda de las pérdidas, ¿no? ¿De qué se trata? De que nos percatemos qué es lo que estamos perdiendo. Porque, por ejemplo, pensemos en un divorcio, ¿no? El divorcio, vean el pastel desde arriba, es un pastel, que si a ti en coaching llegan y te dicen, a ver, trabaja este pastel, vas a decir, ¿cómo me lo como? Si me lo como entero, me empacho y no llego a nada. Lo tengo que dividir, lo tengo que partir. Eso es lo que hacemos con la rueda de pérdidas. Hay que partirlo, porque hay una pérdida primaria, que en ese caso sería divorcio o muerte o jubilación o lo que tú estés trabajando, pero después hay que partir el pastel en las pérdidas secundarias. Por ejemplo, si yo me divorcio, una pérdida secundaria es la pérdida de una pareja, la pérdida de un compañero, la pérdida de un proveedor, la pérdida de un chofer en ocasiones, la pérdida de un amante, de un confidente, y así vas partiendo las pérdidas para que puedas trabajarlas de una en una y no decir divorcio, sí, ¿y cómo lo trabajo? Entonces, hay herramientas de coaching que vamos metiendo para trabajar justamente los procesos de duelo. Aquí lo interesante es percatarnos qué estamos perdiendo. Y yo los invitaría a que hagan una lista para que se den cuenta qué están perdiendo en esta pandemia. Mucha gente no se ha parado a revisar qué está perdiendo. Y estamos perdiendo situaciones y cosas importantes. Estamos perdiendo la seguridad, ya muchos de ustedes lo pusieron, la confianza. Nos robaron, muchos decimos nos robaron. Pues sí, nos robaron, nos quitaron, llámale como te le llames, es una pérdida que cada uno de nosotros está teniendo. Y que en América, como les mencionaba hace un rato, estamos empezando el proceso. No sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos cómo lo vamos a vivir, ni qué seguiremos perdiendo. Y además, estamos en este inicio del proceso. No sabemos las pérdidas que siguen, porque todos sabemos, ¿sí?, que vienen pérdidas económicas también, que vienen pérdidas de empleo, que vienen pérdidas. No podemos seguir viviendo como lo hacíamos. En esta pandemia no podemos decir, me lavo las manos, estoy un mes encerradito y al día siguiente me levanto y me voy. No. Va a ser paulatino, va a ser poco a poco. Esto, por supuesto, que nos lleva a elaborar el duelo. Y que habrá personas que va a tener ganas de llorar. Y que va a haber personas que va a tener ganas de gritar. Porque aparte de que estamos de duelo, y este es un duelo atípico, porque en un duelo normal, cuando tú pierdes a tu pareja por muerte o te divorcias, las amigas te invitan, vas, comes, hablas, ¿no? Te reúnes con otros. En estos hay muchas personas que están solas en su casa, solas, y están viviendo la pandemia solas. Nadie les visita, no pueden ir a visitar a nadie, y estos son duelos.
Y obviamente hay que buscar la manera, ahorita al final vamos a dar algunos tips de qué podemos hacer, pues para evitar que esto ocurra. Ya de hecho en muchos países hay teléfonos de ayuda emocional para trabajar esta situación. Esta situación que pues llega a ser complicada. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es un duelo? Bueno, les voy a decir aquí con algunas frases. Hay una frase de Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas fue la discípula favorita de Víctor Frank. Dice, pobre del que nunca ha llevado luto por nada. No puede perder nada porque no hay nada por lo que su corazón palpite. Es el más pobre de nosotros. Si alguno de los que está, si alguna de las 74 personas que estamos aquí reunidas puede levantar su mano y decirme que no ha perdido nada, yo no sabré si felicitarle o darle el pésame. Porque es una persona pobre. Porque hay algo muy importante. Por eso les digo que hagan su lista individual. ¿Qué estoy perdiendo yo de manera personal, de manera individual? Porque a lo mejor lo que tú estás perdiendo no lo estoy perdiendo yo. A lo mejor hay personas que están felices metidas en su casa sin ver a nadie. Y a lo mejor hay otras que se jalan el pelo porque están histéricas, porque necesitan hablar con alguien, porque necesitan ver a alguien, porque necesitan salir. Hay otras que dicen que bueno, así me libré de ver a, no sé, ¿no? Otro de los fenómenos que estamos viviendo ahora, por eso dicen que ahorita en China, cuando se levantaron pues el encierro, dicen que ya no sé si es broma, pero bueno, dicen que las filas eran enormes para divorcios, ¿no? Porque hay matrimonios que se están quedando juntos encerrados y llega un momento en que, pues, por favor, ¿ok? Van, seguimos. Ustedes han visto lo que hace un... ¿Quiere que te prepare ustedes? No le vaya a meter aquí, por favor. ¿Ustedes han visto lo que hace un refrigerador en la sala? Un refrigerador en la sala está fuera del lugar, ¿no? Entonces, así hay personas, se sienten las personas como refrigerador en la sala, como que está estorbando que hace un refrigerador en la sala, ¿sí? Y así se están viviendo y por lo tanto las parejas terminan peleando y terminan divorciando. Esa es una. También hay otro problema grave que se está viviendo en las familias y el problema grave que está viviendo es la violencia doméstica, ¿no? Eso también se está agudizando. Hay familias que viven de violencia doméstica y que se está agudizando en estos tiempos de pandemia. Porque la gente convive 24 horas, porque la gente, hay parejas que a lo mejor no se conocían y ahorita se están conociendo, porque están conviviendo 24 horas del día, ¿no? Antes, desde que se casaron, pues sí, se fueron a la luna de miel, pero había momentos donde el marido iba a la playa, ella no iba, o sea, no sé, había momentos donde se distanciaban, pero ahorita uno va a la cocina y ahorita con los pisos o los departamentos que son pequeñitos, uno entra a la cocina y ya el otro tiene que salir o están juntos, porque no hay dónde ir, no hay a dónde recurrir, sino que están juntos, estamos pegados unos a otros. Entonces, ¿qué estamos perdiendo con todo esto? ¿De qué nos estamos dando cuenta? Porque esto también es una excelente oportunidad para la reflexión. ¿De qué me estoy dando cuenta? Por eso muchas personas ante la reflexión, ante el tiempo que estamos teniendo para el ocio, ¿sí?, se están dando cuenta de que la persona con la que viven es una persona que no conocen, que nunca han conocido. Es un verdadero desconocido o desconocida. Y se están cuestionando, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Quiero seguir aquí? Hay personas que se están cuestionando lo de su trabajo. ¿Qué está pasando con mi trabajo? ¿Quiero seguir aquí? De aquí el trabajo del coach tanatológico. Y si ustedes observan, es amplísimo. Ahorita en tiempo de pandemia y lo que se viene es un trabajo indispensable. Ver cómo las personas están saliendo de esto, cómo están elaborando su proceso de duelo,
qué es lo que tienen que hacer, cómo emplear las preguntas poderosas que usamos como coaches, ¿sí? Víctor Fran dice, el duelo por una persona a la que hemos querido perdido hace que de algún modo perviva. Y él se refiere mucho a muerte, porque bueno, otra situación que estamos viviendo, Perú no está en esa situación, pero Ecuador, por ejemplo, la está viviendo. Hemos visto escenas de lo que está pasando en Ecuador, donde los muertos están en la calle, donde las personas no se les permite despedirse de sus seres. Bueno, aquí en Ecuador, la verdad, están en la calle, están tirados de la manera más inhumana que puede haber, pero así se está viviendo, ¿no? Así se está viviendo. En Europa el duelo, están muriendo los ancianos, por ejemplo, y no se permite a los nietos asistir al velorio. Ya no hay velorios, no hay entierros. Entonces, por supuesto que no hay una despedida. Y cuando no hay una despedida, los duelos se agudizan. Y se puede llegar a experimentar culpa por no haberte podido despedir de ese ser amado. ¿Por qué no me despedí de mi papá, de mi mamá, de mi abuela? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Todo esto es consecuencia de esta pandemia. Nos han quitado la libertad, nos han quitado muchas cosas. Pero imagínate esas personas. Pensemos en Ecuador, no estamos lejos. Ecuador, Perú, frontera. Para los que están ahorita en Perú. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se está muriendo la gente en la calle. ¿Y saben qué están haciendo? Los están quemando, las propias familias, porque no hay quien recoja los cuerpos. Y como no hay quien recoja los cuerpos, ellos están prendiendo fuego. Imagínate lo difícil de ver a un ser amado ardiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, el riesgo de tus otros familiares. Estamos llenos de duelos. Esta pandemia tiene que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos. Pero son muchos duelos los que se están viviendo. Ahorita está predominando la angustia, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre a lo desconocido. Y hay muchas familias que no les ha tocado nada de lo que hemos mencionado. A lo mejor miedo, angustia, ansiedad, incertidumbre, libertad, que no te permiten salir, que hay un toque de queda, etcétera, etcétera. Pero hay otras que ya no tienen que comer, que se quedaron sin trabajo porque ya te despidieron. Porque a lo mejor trabajabas en un lugar y te dijeron, ¿sabes qué? Ya voy a cerrar. ¿Y qué puedo decir del equipo de salud? El equipo de salud está recibiendo también agresiones físicas. En México, por ejemplo, hemos encontrado letreros donde se les pide a las personas del sector salud que no regresen a casa, porque son un foco de infección. Cuando realmente son los ángeles que te cuidan cuando estás enfermo. Pues tenemos que empezar a voltear, a mirar de otra manera. Tenemos que empezar a mirar desde otro lugar, ¿no? Muchas veces y hay muchos memes circulando donde es, ¿por qué un futbolista gana tanto y un médico no gana lo que gana un futbolista? ¿Por qué valoramos tanto a un artista, a un futbolista y a alguien que puede en estos momentos salvarte, gana menos del sueldo mínimo? ¿Qué nos está pasando como humanidad? ¿Qué nos está sucediendo? Entonces, imagínate el equipo de salud, los duelos que trae también. Por un lado, el riesgo de estar en contacto con enfermos y de contagiarte, porque en España, por ejemplo, gran cantidad de los fallecidos eran personal de equipo de salud, ¿sí? Que por estar cuidando y atendiendo enfermos se contagiaron, ¿sí? Y aparte rechazados algunos por la sociedad. En México ya ocurrió hace poco que falleció una persona de COVID y la familia agredió al personal de salud. Entonces, para donde voltemos estamos teniendo pérdidas. Aquí lo interesante es capitalizar las pérdidas para poder mirar adelante, ¿sí? Para poder ver qué va a cambiar en mi vida, qué va a cambiar en mi perspectiva, qué va a cambiar en mi observador, qué voy a empezar a hacer diferente.
algo tengo que empezar a ser diferente. ¿Qué voy a hacer diferente? Ya hemos visto algunas reacciones de la humanidad, ¿no? Hemos visto a grandes tenores cantar en los balcones a sus vecinos. Hemos visto a gente ofreciendo gratuitamente muchas cosas, muchas situaciones. Hemos visto actos de acompañamiento, de caridad de muchas personas que han querido ayudar, que han querido hacer tapabocas, trajes, etcétera. Estas son como las ganancias de esta situación, el estar contactando con esto que nos está ocurriendo. Y Elizabeth Lucas dice, la suerte vivida se aprecia mejor en el luto. Estoy segura de ello, estoy segura que muchos de los que estamos ahorita metidos en casa podemos voltear y decir, wow, hace un año, hace una semana estaba tan contenta, o hace un mes, ¿quién me iba a decir que ahorita iba a estar en mi casa o contagiada con la enfermedad o perdiendo un ser querido o alguna pérdida? Por eso, Elizabeth, la suerte vivida se aprecia mejor en el luto. Cuando estoy en luto, puedo percatarme de lo que viví. ¿Y para qué me sirve un periodo de duelo? Un periodo de duelo me sirve, o podría ser la metamorfosis, tras la cual consiga liberarse de la fina cáscara de la angustia, utilizando las alas del espíritu. Entonces, ya que yo estoy en un proceso de duelo, todos sabemos que la metamorfosis que sufre la mariposa es muy dolorosa, muy dolorosa. Está capullo, oruga, etcétera, para convertirse en una bella mariposa. Pero ese proceso es doloroso. Y ese es el proceso que vivimos con un duelo, ¿sí? Nancy O'Connor nos habla de pérdidas significativas y dice que la más importante es la muerte de uno mismo o un cambio radical en el cuerpo por enfermedad o mutilación. Yo creo que si ahorita, en este momento, alguien dice, tengo COVID-19, todos, ¿no?, nos abrimos los ojos y tratamos de correr, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo justamente amenazado es esta parte, nuestra propia muerte. El vernos ya hasta encerrados en un hospital y en ocasiones, porque ya lo relacionamos con muerte. Nos habla después de la separación de personas significativas en nuestra vida por muerte, divorcio o abandono. Claro, si se llega a morir un ser querido, estás elaborando un duelo. Y otras son las que se requieren a nuevas normas, que es justo lo que estamos viviendo con el COVID-19, que yo estoy segura que para muchos de nosotros está en primer lugar en este momento, porque tenemos miedo, porque estamos angustiados, porque nos tenemos que ajustar a nuevas normas, porque nos cambiaron el esquema, nos cambiaron la jugada. Ya no podemos seguir jugando con la misma balón, ya no podemos seguir jugando con la misma estrategia. Tenemos que modificar la estrategia. La naturaleza, la vida, Dios, como le quieras llamar, nos cambió la jugada. Y muchos de nosotros ya no sabemos cómo jugarla. En los países de Latinoamérica somos de mucho apapachar, ¿no? Somos de tocar, de abrazar, de besar. Eso no lo quitaron, lo prohibieron. A todos los que somos tanatólogos, nosotros siempre decíamos, no dejes que tu ser amado se vaya solo, acompáñalo. Tómale la mano, que no muera solo. Oh, sorpresa, la vida nos cambió la jugada. Ante esta enfermedad, lo primerito que tienes que hacer es no estar en contacto con tu ser querido. Y esto es muy fuerte. Porque así como nacimos y hubo alguien que nos recibió, también en el momento en que nos vamos, queremos que alguien nos despida. Pero esto también está cambiando. ¿O saben quién está haciendo ese papel? El equipo de salud. El equipo de salud nos está acompañando a irnos. El equipo de salud a lo mejor nos está brindando la mano para que podamos irnos. Les recomiendo una película que yo la manejo en la certificación de coaching tanatológico, que se llama A Vivir.
no, ¿cómo se llama? Vivir, ajá. Ahorita se las apunto antes de que terminemos. Elizabeth, si te acuerdas, tú la viviste, tú te certificaste conmigo. ¿Te acuerdas? La de la maestra de historia. Si te acuerdas, me dices, por favor. Y por último, la pérdida de objetos importantes, ¿sí? Dinero, etcétera, que también los vamos a ver reflejados ahorita a partir de esta pandemia. Por eso les digo, cada uno de nosotros haga su propio listado de lo que está perdiendo. Hay quien dice, estoy perdiendo el trabajo. Hay quien tiene el trabajo garantizado. Hay a quien el dinero no le está preocupando en este momento porque tiene un trabajo fijo, porque tiene una entrada fija. Sin embargo, habemos muchos que sí estamos muy preocupados por esta situación, que están siendo dentro de nuestras grandes pérdidas. Escuchaba y hablaba con una chica en Ecuador, que cuando me enteré lo que estaba ocurriendo en Ecuador y que lo que estaba pasando, sobre todo en Guayaquil y en varias ciudades del Ecuador, le hablé y le dije, Vero, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, pero te cuento que solo tengo para sobrevivir un mes y no tengo trabajo. Pero me encantó lo que me respondió. Me dijo, me estoy reinventando. Y en este reinventarte es quizá lo que tú hacías antes, lo que tú gastabas antes, lo que tú comprabas antes. Tienes que reinventarte. Tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Uno de los principios del coaching es, si tú quieres que en tu vida pasen cosas diferentes, tendrás que empezar a hacer cosas diferentes. Porque si tú quieres que pasen cosas diferentes y haces exactamente lo mismo, te tengo noticia. Te va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, yo creo que una de las palabras, y no solo palabras, sino de lo que hay que hacer en esta situación, es reinventarse. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo te quieres reinventar? ¿Cómo lo quieres vivir? Y bueno, está uno de los grandes autores de la tanatología, Robert Neimeyer. Él dice que la vida obliga al ser humano a renunciar a todas las personas y cosas amadas, ya que todo, absolutamente todo, lo podemos perder. Verónica, justamente esta chica de Ecuador, me decía, Mari, ¿alguna vez te imaginaste vivir lo que estamos viviendo? Y le dije, Verónica, jamás en la vida, ni en la peor de mis pesadillas. Si hace un mes, hace 15 días, bueno, 15 días ya lo estábamos viviendo, al parecer esto surgió en diciembre, pero lo veíamos muy lejano, cuando pasó el ébola, lo vimos muy lejano, eso pasaba en África, eso no nos llegó, y llegaban, eran casos aislados. En diciembre, mientras nosotros festejábamos la Navidad, ya había gente contagiada en China, por ejemplo, pero no hicimos caso, porque eso pasa ya. Señor, hágase tu voluntad en los bueyes de mi vecino, pero no en los míos, ¿no? Y oh, sorpresa, cuando esto empezó a correr, cuando empezaron a poner contingencia fase 1, fase 2, toque de queda, nadie sale, nadie se mueve, dices tú, ¿qué está pasando? ¿Esto es real? Tapabocas, ¿esto es real? Pero aparte, tengo una información que se las quiero hacer llegar porque, bueno, sí saben que también soy consteladora familiar o configuradora familiar y me llegó una información que me hizo mucho sentido, porque al parecer esto se está repitiendo, estos eventos se están repitiendo. De hecho, lo subí en el grupo con mis compañeras de constelaciones y dijimos, bueno, pues hay que constelarlo, ¿no? Hay que trabajarlo para que esto no se siga repitiendo, porque al parecer cada determinado etapa de la vida de la humanidad se está repitiendo. Les voy a leer las fechas en que esto está ocurriendo, nada más déjenme, lo busco, creo que va a ser más fácil buscarlo aquí, ¿sí? Y esto para darnos cuenta que no es nada nuevo, pero a veces pienso que no hemos aprendido nada. A mí sí me encantaría compartir con ustedes y llevar a la reflexión de que ojalá y que esto sí nos ayude en algo, ¿no? Cada 100 años ha ocurrido alguna pandemia. En 1720 la peste negra.
En 1820 hubo el cólera, en 1920 la gripe española y en el 2020 el COVID-19. Lo más triste, y si tú ves imágenes, que yo tengo aquí imágenes en mi, en, mi, en mi teléfono, la gente anda con tapabocas en esa etapa, con esa moda, con lo que se usaba en esa etapa, porque también era contagioso. O sea, esto que estamos viviendo como humanidad no es nuevo. Muchos de nosotros lo estamos viviendo por primera vez, pero no es nuevo. Y hay personas que han luchado con guerras, y hay quien dice y trata de comparar que es como una guerra, pero hoy hablaba con Susana Rocatagliata y me decía: Susana, mi mamá estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Civil, ella es de familia italiana, y dice mi mamá, dice, no, porque en una guerra sabes con qué te estás peleando. En esta ocasión no conocemos o no podemos visualizar al enemigo. No lo vemos, simplemente llega. Y esto también hace que el duelo sea más difícil porque estamos muy, muy vulnerables. ¿Dónde nos escondemos? Y han circulado N cantidad de teorías porque tampoco tenemos la información suficiente. Hay teorías que dicen que está en el ambiente. Hoy, por ejemplo, escuchaba en España, lo que sí parece que está comprobado es que no se transmite por el agua, está en el aire, pero no en el agua. Entonces yo me quedé pensando, ¿y si me meto todo el día al agua? Es verdad, es un poquito de humor nada más, ¿no? Y bueno, tipos de pérdidas, ¿no? El tipo de pérdida, hay pérdidas que son oportunas, que ocurren en un momento propicio. Cuando tienes una mala relación, termina la relación, hay un divorcio, hay un trabajo, una despedida, o el paciente ya está sufriendo demasiado y lo mejor es que la muerte ocurra porque ya hay mucho dolor, etcétera. Pero también hay muertes que son inoportunas o pérdidas que son inoportunas, ¿sí? Como estas que estamos viviendo. O sea, estoy segura, yo he visto muchas personas que dicen, me casaba el sábado siguiente y ahorita tuve que cancelar todo. Muchas personas aquí me pusieron, cancelé mis vacaciones, cancelé mi viaje, bodas, 15 años, bautizos. Díganme, ¿qué no han cancelado? Cursos, talleres, todo aquello que implicaba reunirse con otros seres humanos, se cayó, terminó. Esto no ocurría. Esto está siendo una pérdida para nosotros. Y más en esta sociedad en la cual estamos acostumbrados a abrazarnos, a apapacharnos, a sentir el calor del otro. Sí, y por ejemplo, Alemania, ¿cómo ha logrado controlar más, no? Sin embargo, escuchar a Angela Merkel decir, se salió de control y no tenemos los medios, eso fue un duro golpe para la humanidad, ¿no? O ver lo que está pasando en Estados Unidos. Y esto dice, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, de aquí han surgido grandes frases como si te cuidas, me cuidas, ¿no? Si tú te cuidas, me cuidas. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema. Si tú no te cuidas, ni te cuidas tú ni me estás cuidando a mí. Y hay mucha gente aquí en México, mucha gente que dice, yo no creo en el COVID, no existe. Esa gente no se cuida y por lo tanto tampoco cuida a las personas que están en contacto con ellos. Y las pérdidas pueden ser innumerables. Algo similar sucedió en Ecuador, ¿sí? Y algo importante es que tú vas a perder porque a ti te duele lo que amas. Lo que no amas no te duele, ¿sí? En el momento en que tú pierdas esa persona, ese objeto, situación o sujeto de tu amor, en ese momento vas a elaborar un proceso doloroso. Mientras más te amo, más me duele perderte. Y el duelo duele. Si no, se llamaría de otra manera. Seguro que se llamaría de otra manera. Y el duelo tiene una función. Y la función del duelo es restituir, es sanar, es cicatrizar. El no elaborarlo puede conducir a la persona a duelos no sanos o no funcionales, ¿sí?
Recuerden, ya no podemos hablar esta palabra, ya había pedido que la quitaran, no se quitó, pero ya no podemos hablar de patológicos. Hay duelos funcionales o no funcionales. ¿Sí? Hay duelos que te permiten continuar con tu vida. Si un duelo te permite continuar con tu vida, adelante. Pero el duelo, cuando impide que continúes con tu vida, es cuando es ya no funcional y puede desencadenar enfermedades de tipo mental, donde tú requieras ya quizá el uso de fármacos. El duelo en sí no es una enfermedad, pero sí puede desencadenar enfermedades. ¿Okay? Y bueno, vamos a algunas de las fases. La doctora Kubler-Ross también menciona la negación o la duda. Se dice que esa es la primera fase del duelo, ¿no? Es cuando la persona entra en shock, incredulidad, confusión, que yo creo que cuando empezamos a oír lo que sucedía en el mundo, nos quedamos justamente en esta fase de, no puedo creer, eso no es cierto, eso no va a pasar, eso aquí no llega. ¿Qué fue lo que pasó con el ébola? ¿No? Lo veíamos como algo, eso pasó en África, no pasó ni en Europa, ni en algún caso aislado se veía, ¿no? Pero sorpresa, esto sí está pasando. Y hay personas que siguen en la negación, hay personas que dicen, es más, hay individuos que los entrevistan y dicen, ese señor no existe, el señor COVID no existe. ¿Ok? Obviamente esto pues trae consecuencias, porque vivimos en un sistema. Si te cuidas, me cuidas, pero si tú no te cuidas, a mí me cuidas. Hoy Susana también me narraba algo muy importante. Dice que le escribió un chico de España, ¿no? Y que no aguantó y que se salió y que se fue a ver a la novia, ¿no? Y que se quedó 5 o 6 días con la novia, pero antes de irse no tenía gasolina y pasó a la gasolinería y cargó, ¿no? Porque fue el pretexto para poder salir. Porque allá tienes que notificar a dónde vas. Tienes que justificar a dónde vas. Y después de 5 días regresó a su casa con sus padres, y eran personas mayores, y su padre estaba enfermo, estaba contagiado de COVID, él era asintomático, resulta que él contagió al papá y el papá falleció, ¿no? La novia también no tenía los síntomas, pero lo que él dice que le decía llorando con lágrimas, con tristeza y con mucha culpa a Susana, que él se sentía culpable porque seguramente el chico de la gasolinería le había contagiado, ¿no? Entonces, algo de lo que estamos viviendo ahora con este miedo, con este temor, es el temor de la gente que está en torno a ti. Ya no quieres que nadie se te acerque, no quieres ver a nadie, de preferencia no ver a nadie. Aunque lo deseas también, deseas seguir en contacto con el otro, pero también está el miedo a estar en contacto con el otro. Entonces, la primera fase es duda, negación, shock, ¿sí? Después hay un retroceso, llanto insólito, desesperación, arrebatos, que muchos quizá de los que estén en casa estén en esta fase, donde dices, ¿cuándo va a terminar esta porquería? Ya me voy, ya salgo, o reacciones infantiles de inmadurez emocional. Después viene, o puede surgir el enojo, ¿no? Enojo con lo perdido, con las autoridades, con el bicho, ¿no? Juan Cayuela, por ejemplo, en España le llaman un saltamontes con corona, ¿no? Al coronavirus. Y hay personas muy enojadas por todo lo que está ocurriendo, con la persona que se muere en caso de muerte. Puede haber culpa por lo que se dijo, por lo que no se dijo, por lo que se hizo, por lo que no se hizo. Por todo te puedes culpar. Una tristeza profunda, ¿no? Nostalgia, impotencia, nostalgia por lo que había y ya no hay, desasosiego. Y después viene esta fase de expansión donde empezamos a ver la luz, la nueva luz, a encontrar el nuevo camino y llega la aceptación y paz. Pero reitero, a partir de los estudios de resiliencia, ¿sí?, hemos descubierto que hay personas resilientes que no necesariamente atraviesan por estas etapas, ¿sí? Y entonces antes se consideraba que si a alguien
no atravesaba las etapas que manejaba la doctora Kubler-Ross, alguien estaba viviendo un duelo no funcional. Ahorita recuerden, no hay duelos, hay dolientes. Y cada doliente va a vivir su duelo de manera personal, individual. Por eso yo les mencionaba, señores, hagan su lista de qué están perdiendo. Cada uno de ustedes, ¿qué están perdiendo? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Y qué vamos a hacer? Porque ¿qué podemos hacer ante esto? Algo muy importante. No sé en qué fase estén en los países que nos están escuchando. Sé que la mayoría es de Perú. Pero si estás en casa, no dejes de vestirte. No dejes de hacer de marcarte tiempos. Márcate horarios. Aprende aquella actividad que te gusta y que nunca dijiste tener tiempo para hacerlo. Esto ayuda mucho para entretener a la loca de la casa. Recuerda que la loca de la casa es esos pensamientos que nos llevan a la destrucción. A los niños también llévalos a que se percaten, háblales de lo que está sucediendo para manejar su miedo. Ellos tienen miedo con lo que está sucediendo y no saben a qué se están enfrentando porque no lo ven. Nosotros tampoco lo vemos, ¿no? Que es lo que decían, en una guerra tú ves a qué te estás enfrentando. Ahorita nosotros no estamos viendo a qué nos estamos enfrentando y eso pues es más complejo, ¿no? Pues, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Sí? Bien. Si no sabes tejer, teje. Si no hablas inglés, pues a lo mejor es momento de meterte a clases de inglés, de diseñar, de pintar. Pero, por favor, haz una agenda, maneja tu tiempo. La gente se ha hartado de decir no son vacaciones. Estamos en una contingencia y mantener la salud mental es muy importante. Eso por un lado. Las personas que llegan a entrar en momentos de desesperación, de angustia, para eso estamos los coaches tanatológicos y personas que pueden escucharte en estos momentos donde te sientas que ya no puedes con lo que estás viviendo. ¿Para qué? Para facultarte el que te des cuenta de qué puedes hacer diferente en este momento de tu vida. ¿Ok? De aquí la importancia pues, de ser coach tanatológico, ¿no? De que siempre, y el campo de acción y de trabajo es amplísimo. Trabajamos con seres humanos dolientes por cualquier tipo de duelo, no solo es muerte, no solo es enfermedad. Los cambios dentro de las organizaciones, algo que está pasando ahorita y que está muy por debajo del agua, pero que ya tuve la información, que el otro día directamente me la pasaron, es, hay empresas que ya están diciendo, por favor, recorta la mitad de tu personal. Y empieza por aquí, y empieza por allá. Por eso les digo, ahorita estamos llenos de miedo, de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, pero lo que se viene es gordo. Se viene gordo. Y no quiero sonar alarmista, pero ahora sí que voy a hacer referencia a lo que le decían a Freud. A Freud le decían, señor, ¿por qué es usted tan pesimista? Y Freud respondió, no soy pesimista, soy realista. Ojo, si yo veo la realidad, podré modificar la realidad. El problema es que nos quedemos en la ensoñación, en la idealización, en esperar que mañana esto se va a quitar, va a desaparecer, vamos a salir y no pasó nada. Te tengo noticias, eso no va a suceder. Eso es la ensoñación que te va a generar más dolor. Si tú eres capaz de ver lo que está sucediendo y la realidad como es, entonces podrás modificar tu realidad. Si tú no eres capaz de ver las cosas como son, no vas a poder actuar. ¿Sí? Tú podrás actuar cuando eres capaz de ver lo que está ocurriendo. Y esto no quiere decir que seas pesimista. Por eso muchas personas no le entran. Una, pensando que la tanatología únicamente es muerte y vean, ya les narré todo lo que entra. Nosotros entramos y trabajamos con empresas
con empresas que se fusionan, con empresas que despiden personal de outsourcing, con empresas donde hay cambios, ¿no? Donde se despide gran parte de la plantilla. Muchas actividades. Todo cambio implica una pérdida. Por lo tanto, toda pérdida conlleva un cambio o es producto de un cambio. ¿Sí? El campo de acción es amplísimo. Y tenemos, pues bueno, ¿cuál es la gran herramienta de los coaches? Las preguntas poderosas. Esa es nuestra gran herramienta y muchas herramientas de intervención, como la rueda de las pérdidas, como la silla vacía, la silla caliente, y muchas herramientas que hemos tomado de otras disciplinas. ¿Ok? Y con esto quiero ir cerrando y agradecer a las 75 personas que tenemos conectadas. Me encanta verlo, pero Ricardo, no sé si quieras que abramos un espacio para preguntas y dudas. ¿Andas por ahí, Ricardo? Sí, acá hay una pregunta de Cindy. Ajá. Dice, en el caso de gente que pierde su trabajo, ¿de qué manera podemos abordar estos casos sabiendo que ese estado puede que se prolongue hasta fin de año? Ok, bueno, lo primero que hay que hacer es elaborar el proceso de duelo. Por eso yo les decía que lo que hay que hacer es reinventarse. Vamos a tener que empezar a hacer cosas diferentes, pasteles, no sé, buscar la manera de sobrevivir. Eso es un hecho, ¿eh? No sé qué vamos a hacer. Cada uno de nosotros sabrá la manera de reinventarse. Habrá quien sabe tejer, habrá quien sabe hacer joyería, habrá quien sabe hacer gelatina, habrá quien sabe hacer N cantidad de cosas. Pero cada uno de nosotros tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Tu trabajo quizá este año no aparece, porque también tenemos que ser realistas. Yo les puedo decir, no se preocupen, esto se va a solucionar. En un mes está todo. No es cierto. Por eso les decía que cuando somos capaces de ver la realidad, podremos modificar esa realidad. Si no somos capaces de ver la realidad, no podremos modificar la realidad. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? De manera realista. ¿Tengo dinero? ¿Cuánto tengo? ¿Para cuánto me alcanza? ¿Cómo puedo reducir gastos? ¿Dónde puedo reducir gastos? Para solventar este año. Viene un año complicado. Hay quien dice que esto saldremos julio, agosto. Yo lo estoy viendo octubre, noviembre. Por lo tanto, se fue el año. ¿Ok? Entonces, empecemos a planear. Y si es antes, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Pero si no, ¿cómo me puedo reinventar? ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar a los demás? ¿Y cómo lo puedo dar? No sé quién hizo la pregunta. La hizo Cindy. Ok, perfecto. Estoy leyendo a Paola que dice una pregunta, no me quedó claro cuando dijiste que desde que nacemos estamos perdiendo. Sí, ya nada más para aclararlo, desde el momento que nacemos estamos perdiendo, estamos en el vientre materno calientitos, nos alimentan, nosotros no tenemos ni que digerir ni que hacer nada. En el momento en que nacemos, ganamos la autonomía, pero perdemos la comodidad de estar en el vientre materno. Por eso, Nietzsche decía, somos arrojados al mundo. Somos arrojados al mundo y después viene una de las grandes pérdidas que vimos cuando te dejan en el kinder, en el párvulo, ¿no? Y llora la madre y llora la hija. Y ahí estamos perdiendo. Y de ahí hasta la fecha estamos llenos de pérdidas. Fracasos escolares son pérdidas, fracasos profesionales son pérdidas. Estamos llenos de pérdidas, de verdad, y llenas de duelos. Cuando nos percatamos de ello, te das cuenta de la importancia de saber lo que son los duelos y cómo procesarlos y cómo vivirlos. ¿Okay? No sé si una pregunta más y cerramos, Ricardo. Sí, acá hay una pregunta, no sé si puedes ver ahí, de Alex Chimal. Ah, sí. Quizá nos moveremos el trueque, él está poniendo una solución, quizás sí será, Alex, quizás esa sea una opción, el trueque. Quizás tenemos que regresar a las épocas de antes. Yo les he dicho, a lo mejor voy a tener que plantar las papas en mi casa, las verduras, no sé, pero tenemos que reinventarnos. Y esta es parte de la creatividad que vamos a tener que desarrollar. ¿Okay? No quiero verlo tan drástico, pero no sé qué va a pasar. ¿No? Esa sí es parte de la incertidumbre. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta? No, ya habíamos cerrado, ¿no? Yo quiero verdaderamente agradecerles por la audiencia, Ricardo. No sé si estoy en lo cierto, ¿sí? Sí, claro. Agradecer por la audiencia, por el tema, sí es un megatema. Yo les quiero compartir que estoy preparando una cumbre virtual donde estoy entrevistando a varios expertos en duelo. Es gratuita, de hecho Alex va a participar, es gratuita. Está Juan Cayuela de España, hoy estuve con Susana Rocatagliata, Ricardo va a participar, Lupita Gómez Pezuela, o sea, ya somos varios. Por ejemplo, el suicidio en esta época de pandemia, uno podría decir que crece el suicidio, y yo sorpresa, fíjense que no, porque un suicida lo que quiere es quitarse la vida a él, no que otro o un agente externo se las quite. Es interesante, muy interesante, ¿ok? Me encantará encontrarlos en mi canal de YouTube, ahí va a estar la cumbre, y en mis redes también. Y yo no sé si quieras decir algo, me encuentran como Mari Carmen Castro con Y. Ahora sí, te dejo todo el micro, Ricardo. Bien, Mari Carmen, de verdad, muchas gracias. Gracias por tus conocimientos, por compartir con nosotros toda tu experiencia y felicitarte por la videoconferencia del día de hoy. Y aprovecho en agradecer también a nuestros compañeros y compañeras que nos han acompañado el día de hoy. Veo rostros y caras conocidas. Desde aquí, un fuerte abrazo y nuestro cariño muy sincero para todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado el día de hoy. Hay una serie de conferencias y los invito y las invito también a participar de estas videoconferencias que vamos a seguir teniendo. Bien, Mari Carmen, nuevamente, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Perdón, Ricardo, nada más déjame decirles cómo se llama la película. La película, gracias, Elizabeth, se llama Ganas de Vivir, de Emma Thompson. Véanla, está interesante ahorita que tenemos tiempo. Es dura, pero es buena, interesante. Perdón, Ricardo, ahora sí. Besos a todos. Sí, está bien. Que estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a todos.